Vivimos en un mundo donde las conversaciones sobre dinero y poder, especialmente en relación con las mujeres, siguen siendo incómodas o en algunos casos tabú. Pero hoy queremos romper ese silencio y hablar de cómo nuestra salud mental, las expectativas sociales y los roles de género influyen en la forma en que manejamos y nos enfrentamos al dinero y al poder. Para esto tenemos una invitada increíble que nos ayudará a desglosar estos temas desde una perspectiva de género y con bases en la psicología. Juntas vamos a explorar preguntas como ¿por qué a tantas mujeres les cuesta negociar un salario justo? ¿O qué papel juega el miedo en nuestras decisiones financieras? ¿Y cómo podemos, como mujeres, reclamar espacios de poder sin sacrificar nuestra salud mental en el proceso? Bienvenidas, soy Coti Pedrosa, licenciada en Psicología, y este podcast es Psicología de la Vida Cotidiana. Un lugar seguro para que puedas seguir aprendiendo y obteniendo herramientas para conocerte, cuidarte y por sobre todas las cosas, quererte sanamente. Bienvenidas a un nuevo episodio de Psicología de la Vida Cotidiana. Y hoy tengo el placer de estar con una colega a la cual admiro mucho, me encanta su recorrido, me encanta poder grabar episodios con otras colegas, que me gusta mucho su forma de trabajar, de comunicar, y nada, es el gustito y ese lujo que me doy de poder hacerlo a través del podcast y potenciarnos entre todas. Así que bienvenida, Valen, de Olimpia Psicología. Es un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias por tomarte un ratito de tu tiempo para estar acá. Gracias, Coti, gracias por la invitación y pienso igual, o sea, estoy feliz de estar acá, de que me hayas invitado y compartir un rato con vos y aprender de vos también. Gracias, me encanta, me encanta. Y aparte vamos a hablar un tema que sé que nos encanta a las dos, que nos interpela muchísimo, que tiene que ver justamente, bueno, con el rol de la mujer, ¿no? Alrededor de lo que es el poder, el dinero, ¿no? Y cómo eso influye también en nuestra salud mental. Y nada, para mí sos la persona para hablar de ese tema. Así que si te parece, empezamos. Y me encantaría, bueno, primero preguntarte desde tu experiencia obviamente profesional y también como mujer, por supuesto, ¿cómo crees que las expectativas, ¿no?, sociales o los mandatos sociales hacia las mujeres influyen o influyeron en la relación que tenemos con el dinero y con el poder? Bueno, yo creo que es una historia que si tenemos, perdón, si yo tengo 30 años, es una historia de 30 años relacionadas con el dinero, si tenés 40, 40, si tenés 15, 15, o sea, tendríamos que volver a pensar en, bueno, para vos probablemente es algo muy común y lo has hecho y has monitoreado tu socialización de género, pero para todas las que quizás nos están escuchando y no lo han hecho, o sea, saber que apenas nacemos ya de alguna manera nos estamos relacionando con el acceso a distintos, o capital, dinero, juguetes, juegos, actividades, finanzas, etc. Y nosotros siempre decimos que ni bien nacemos, ya hay una diferencia muy importante, significativa, digamos, entre los juguetes que se nos regalan a nosotras y los juguetes que se los regalan a ellos, los juegos que jugamos nosotras y que se nos refuerza para jugar y que lo que juegan los niños. Y eso va influyendo, digo, que nosotras hayamos nacido y se nos haya regalado un bebé para cuidar, una cocinita para cocinar, cosas domésticas para limpiar, ¿sí? Y que a ellos se les haya regalado una nave para explorar el espacio, juegos de Legos para construir castillos inmensos, o sea, incluso juegos de mesa de dinero, o sea, hay algo de esa construcción que nosotras desde muy chiquitas empezamos a aprender, ¿no? Que nuestro valor va a estar en estar pendientes del resto y cuidar al resto. Y ellos, digo, ningún trabajo, o sea, son los dos importantísimos. Digo, el centro de nuestra vida tendría que estar pensada desde los cuidados hacia afuera. Por eso no tenemos nada contra eso, pero es cierto que a nosotras se nos está permanentemente reforzando eso y a ellos se les enseña a explorar, a planificar, a pedir más, a crecer, a jugársela, a ser arriesgados, ¿no? Entonces creo que desde ahí nosotros ya empezamos a relacionarnos de una manera muy en desventaja con lo que es crecer nuestro capital,
el poder, el dinero, pedir, negociar, distinto, ¿no? Esta mirada de que nosotras estamos mucho más pendientes del resto, se nos obliga o se nos enseña mucho a ser más perfectas, no a cometer errores, digamos, ¿no? Esto de distinto a hombres, digamos, que están más, de alguna manera más entrenados en caerse y volver a levantarse, o por el deporte, o por ser rechazados porque están acostumbrados a ser los que van a dar el primer paso para acercarse a una mujer que les gusta o a una persona que les gusta y les van a decir 114 veces que no y lo van a seguir haciendo. Nosotras ni se nos ocurre la posibilidad de jugárnosla, de dar un riesgo, de dar un paso, de cometer un error, ¿no? Entonces creo que eso ya influye en cómo nosotras nos vamos relacionando. Y después de eso, por no hacerla tan larga, pero evidentemente, bueno, nuestro paso por la escuela y nuestro paso por la universidad, si es que elegimos ir y si tuvimos la suerte de poder hacerlo, eso ya de nuevo va construyendo una diferencia y va reforzando la socialización de género, ¿no? Y entonces los trabajos generalmente de nosotras son trabajos más feminizados y los trabajos feminizados se pagan mucho peor, ¿sí? Y esto no es porque siempre se pagaron mal, sino que cuando las mujeres empezaron a hacerse cargo de esos trabajos, empezaron a pagarse peor. Y los trabajos a los que nosotros no accedemos, sobre todo, bueno, van a estar mejor pagos. Y a su vez, bueno, yo me imagino que tenés una audiencia de psicólogas o de personas que trabajan en salud, porque es uno de los temas que más hablas, si encima somos mujeres y trabajadoras de la salud, nosotras corremos con doble desventaja, ¿no? Que es la primera, la de ser mujer, y el tema de dinero no es nuestro tema, y el otro es el de la vocación, ¿no? El de ayudar porque queremos ayudar, porque es nuestra vocación hacerlo. Y la vocación no viene con un cheque, no viene con dinero. Se nos espera que seamos las que estemos, que pasó en la pandemia, lo vimos, ¿no? Esta idea de, ¿cómo voy a cobrar por esto? A mí me pasa, o sea, ahora he lanzado un programa hace unos días y me pasa que me escriben personas preguntándome si es pago. Y a mí me llama la atención, porque Sí, uno a no mí me entra, preocupa. ¿te pasa? Sí, Y lo puedo entender, porque de nuevo, soy mujer y soy psicóloga. Entonces, a mí me van a preguntar eso. No le van a preguntar a un hombre que vende cursos de finanzas si lo que está dando es gratis, se lo no, regala. Como tampoco vamos a entrar a SAR y vamos a preguntar si esto lo tenemos que pagar. Pero a nosotros nos pasa eso. Y a mí me llama la atención que me ha pasado, bueno, que me sigue pasando esto de que me escriban preguntando si esto es pago y que se sorprendan porque es pago eso. ¿No? Esto que nos corren con esta idea de ¿por qué si tanto te gusta ayudar cobras por eso? sí. Y Y no además, se lo perdón, pueden... digo, no es casual que todo lo que son los trabajos de cuidado, el público más grande que se hace cargo de eso somos las mujeres. Sí, totalmente. No sé a vos qué te pasó en la facultad, pero yo me acuerdo que éramos 90% éramos mujeres las que estábamos estudiando. Y teníamos, creo que, 3 compañeros hombres. Totalmente. O sea, todos estos trabajos que están asociados a la asistencia, al cuidado o, o a la limpieza, digo, al cuidar, a reproducir la vida, decimos nosotras, ¿no? Esto de, y la reproducción de la vida comparada a la producción, que son los trabajos que están más asociados a los hombres, los otros que son los nuestros, lo de reproducir la vida, que es poner un plato de lentejas en frente de alguien, bajarle la fiebre, cuidarlo, llevarlo a vacunar, limpiar, bueno, y un montón de otras cosas, evidentemente son trabajos en los que la inmensa mayoría están a cargo de nosotros. ¿Sí? Y de esos son los trabajos, algunos no remunerados, hace pocos años empiezan a ser remunerados algunos de esos, siempre están en la última escala de los mejores pagos, digamos, los trabajos de limpieza y de cuidado, así tendrían que estar en el centro de la vida, como digo, sin embargo no es y no mueve la rueda de hoy de la economía de un país y seguirá siendo sí, los otros trabajos los que pagan mejor. Entonces creo que eso, y nuestra historia hace que nos relacionemos con esto desde un lugar de la culpa, ¿no? El querer dinero, el pedir dinero, el Mal querer visto, cobrar, ambiciosa. total, ambiciosa, egoísta, frívola, mala, ¿no? Sí. Y debemos decir lo mismo, nadie le está diciendo a Amancio Ortega de Inditex porque quiere más dinero por lo que hace, si no es que le importa tanto, digamos, es lo que hace como para estar cada vez ganando más, creciendo su capital más, y a nosotras
mujeres, por eso es mujeres psicólogas, nos van a estar juzgando por cobrar por lo que hacemos, ¿no? Y aparte es esto que se ve mucho, ¿no? Cuando hablas con otras colegas y demás, creo que es como el principal punto a veces de conflicto, ¿no? El aumentar los honorarios, cómo voy a cobrar por esto que estoy haciendo, no, si yo estoy ayudando, y que realmente creo que no es un cuestionamiento que se lo hacen los psicólogos hombres, por ejemplo. Total, seguro. Y de hecho, yo siempre, desde que me recibí, siempre he sido muy pesada por saber qué cobraban mis colegas. Y lo he preguntado a las mujeres y se lo he preguntado a los hombres y siempre te va a llamar la atención que es mucha la brecha entre la misma sesión con la misma formación que cobra una colega mujer y la que cobra un colega hombre. Y no hay ese nivel de sobreanálisis sobre el monto de honorarios que ponen con respecto a lo que ponen mis colegas, mujeres. O sea, hay un sobreanálisis sobre eso, hay una... Y bueno, y hay culpa, evidentemente, hay culpa y hay malestar. Y no hay nada que nosotros querramos hacer que no sea mantener a raya, ¿no? La culpa, la ansiedad, el malestar, el incomodar, el ser malas, el que no se nos vea y se nos juzgue, ¿no? Y esto lo vivimos porque recibimos mensajes en Instagram que nos juzgan quizás por lo que cobramos, ¿no? Y repito, esto tiene que ver todo con una historia en la que nosotros no hemos estado en las mesas donde se habla de dinero, no hemos estado en mesas donde se negocia, no tenemos referencias a veces de mujeres en nuestros trabajos, porque de hecho la que lo hace evidentemente es mucho más condenada y más juzgada, ¿no? Esto que yo siempre digo, como las mujeres no tenemos baja autoestima, sino que tenemos una cantidad de experiencias al ver cómo una mujer con autoestima o segura de sí misma la atacan, la juzgan, la condenan. Entonces, ¿cómo nosotras vamos a ir a perseguir eso, no? Es mucho Retraemos más automáticamente. total, o sea, es mucho más fácil quedarnos jugando en chiquito, ¿no? Eh, Más duro, porque evidentemente nos quita de lugares y nos, bueno, nos ubica en lugares mucho más vulnerables, pero lidiamos con un malestar que es muy distinto, ¿no? Entonces, esto de la asociación de la culpa que tenemos nosotras por querer cobrar por lo que hacemos, nuestro trabajo, digamos. Y Sí. también creo que acá también entra esto, ¿no? Dentro de todo este contexto, ¿no? Que vos venís dando, muchas veces también me ha pasado con consultantes, o me ha pasado también a mi experiencia propia trabajando, ¿no? Para empresas y demás, como esta cosa de a veces de que por ser mujer tenés que demostrar más, o sea, y estoy haciendo, Ujú, tenés que demostrar más entre comillas, ¿no? O sea, ujú, capaz tenés más estudios, más formación y demás, pero tenés que demostrar más que tus compañeros hombres para poder acceder a un aumento, para poder acceder a que te asciendan. Eh, ¿Cómo crees que justamente eso afecta también en nuestra relación alrededor de justamente del dinero, del poder, como esta idea que creo que se da mucho en nosotras del no ser suficientemente buenas, ¿no? Y que capaz aparte, no sé, me ha pasado, tengo una consultante que ella de su universidad fue la primera ingeniera mujer en recibirse. ujú. Y ella constantemente tiene esta sensación, y es súper exitosa lo que hace, es muy buena en lo que hace, y constantemente traía a los espacios esto de, no, yo tengo que demostrar más, o sea, yo tengo que demostrar que yo valgo para estar ahí, que yo tengo los conocimientos para, y que claro, son como cuestionamientos que del otro lado ni existen, ni están presentes, ni se ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces digo, ¿cómo crees que afecta justamente esto en relación a, bueno, el poder, el dinero, el vernos y sentirnos exitosas y estar constantemente comparándonos o creyendo que tenemos que demostrar más? Mm. Para mí es válido, o sea, es legítimo lo que le pasa a tu consultante y lo que le pasa a cualquier persona que está monitoreando mucho más sus errores o el sobreexigirse para cumplir con lo que se le pide, tiene sentido en un contexto en el que sabemos que corremos con desventaja a la hora de si va a haber recorte de personal, si va a haber, digo, pasó en pandemia, cuando cuando hubo un montón de despidos y nosotros sabemos que nuestro trabajo corre más riesgo. Y después, parte de que somos las que corremos en desventaja con la maternidad, ¿no? Y luego las que tenemos trabajos más informales. O sea, cuando se elaboran, digamos, y se ven los indicadores en esto, las mujeres son las que tienen más trabajos informales que los hombres, lo cual eso evidentemente hace que estemos en búsqueda permanente de, bueno, tenemos más riesgo de perderla,
¿no? Sí. Porque estamos a cargo de las tareas, como decíamos, no remuneradas, o las tareas de casa o de crianza, y eso hace que tomemos jornadas flexibles, media jornada, trabajos informales, etc. Y hablar de la licencia, que bueno, acá es bastante, acá sí es igual, pero en otros países no, la licencia por maternidad, digo. Claro, pero acá es igual. Sí, los Ah, hombres y, hombre y mujer tienen la misma cantidad de meses. ok, ok. Bueno, eso mismo, o sea, lo de la licencia de nosotros es un factor de riesgo, digamos, lamentablemente esto tiene que cambiar, pero digo, sabemos que con eso corremos de nuevo en desventaja en un puesto de trabajo a perseguir, o sea, nosotros sabemos de que una mujer que toma la decisión, y esto yo lo veo con mis pacientes, una mujer que toma la decisión de buscar un hijo, es un punto de inflexión en su trabajo, o sea, ella sabe, y esto, decirle a alguien que está exagerando, realmente es invalidante, o sea, Sí. realmente es no conocer que hay datos Que sustentan. que sustenta, que le han sentido nuestro miedo de que ponemos en riesgo, ¿no? Esta brecha, digamos, entre eso. Entonces yo creo que es válido, o sea, es válido esto que nosotros sentimos de tener que no cometer ningún error, de medirnos mucho más a nosotras que lo que hacen nuestros colegas, porque evidentemente hay un contexto en el que nos ha enseñado que quizás tenemos que hacer eso, ¿sí? Por un lado. Segundo, porque podemos estar viendo cómo, y esto lo vemos públicamente, y yo hablo todo el tiempo, cómo se las condena a mujeres que son mediáticas, que cuando cometen un error se las castiga Sí. como no se castiga a nadie más en el mundo. O sea, y yo, o sea, bueno, es que se me ocurren tantos ejemplos, pero no quisiera enredarme en eso, pero es mujeres que han cometido un error, que ni siquiera, ¿no? Pero bueno, que se lo lee como un error, evidentemente se les ha acabado quizás la carrera comparado a otros hombres que se las ha catapultado hacia arriba, digamos. Entonces, O tiene perdón, sentido. o también a la inversa, ¿no? Digo, cuando una mujer está siendo muy exitosa, así, ¿no? De un medio, se le pregunta por cuándo va a tener, si tiene pareja, o si va a tener hijos. No se le pregunta por su trabajo y su recorrido, sino que se la vuelve a llevar a estos mismos lugares de los que hablábamos antes. Eso decimos. O sea, nuestro lugar y esto cuando se habla de feminismo, cómo las mujeres hemos ocupado los lugares privados y los hombres el lugar público, que es la calle, y entonces son los espacios de política, de decisiones, de finanzas, de economía, digo, de distintas cosas, y nosotros seguimos ocupando los lugares, ¿no? Esto de yo soy la CEO de mi casa, ¿sí? De una, o sea, si es una decisión tuya, siempre vamos a apoyarte, pero lo que pasa es mujeres que abandonan, digamos, y tiene todo el sentido del mundo, y si otro día si querés hablemos de esto, pero es todo el sentido de mujeres que abandonan su trabajo remunerado para quedarse en casa criando, ¿no? Tiene todo el sentido porque evidentemente nosotras estamos mucho más expuestas al acoso laboral, al sexismo, a la desigualdad, a que nuestro salario sea el secundario, a que cobremos menos. Entonces la verdad que una familia que tiene que tomar la decisión de quién se va a quedar cuidando de los hijos, y tiene más sentido que elija el salario más alto, y el salario más alto tenemos más chances de que sea el del hombre. Entonces, todo tiene sentido, digamos, las decisiones que tomamos, pero esto hace que nosotras todavía estamos buscando y luchando por un lugar en el mundo público que no lo tenemos garantizado. No lo tenemos, como dijiste vos, o sea, una mujer que es exitosa en el ámbito público, perdón, se le está permanentemente consultando sobre su vida personal, ¿no? Sobre su maternidad, sobre la búsqueda de hijos, dónde están sus hijos, bueno, esto, ¿no? Que incluso yo, siendo feminista, es una pregunta que le hago a una mujer, si la cruzo y le digo, ay, ¿dónde están tus hijos? Y yo digo, pero Dios, o sea, se supone, o sea, y yo no se la hago a mis amigos hombres, Total. padres, ¿no? Esto digo, como en estas sutilezas, que no son sutilezas, pero en esto lo hacemos permanentemente, ¿no? Esta búsqueda de nosotros somos en relación a nuestras relaciones, ¿no? O sea, somos en relación a mi pareja, entonces nos pasa, o sea, te pones en pareja y antes de preguntarte cómo estás vos, te preguntan cómo está tu pareja, y somos en relación a nuestros hijos, o sea, entonces hay un lugar que todavía estamos buscando, digamos, de alguna manera ocupar a lo grande. Entonces, bueno, tiene sentido que nos estemos monitoreando mucho esto de que se nos tilda de perfeccionistas, y yo por detrás digo, y sí, pero es que ¿cómo no lo vamos a hacer? Si yo llego a cometer un error,
Y a su vez lo otro también que pasa es, y lo veo mucho en redes sociales, esto de cómo negociar, o cómo poner límites, o cómo decir que no, ¿no? Como con un speech muy desde un lugar de quizás el hombre el que pueda hacerlo, ¿no? Sí, a nosotras, de nuevo, como se nos monitorea de una manera distinta, y como me decías de esta consultante, que es la primera ingeniera, o sea, yo pienso, mi tía abuela fue la primera médica en recibirse de la provincia, ¿no? Fue hace nada, o sea, fue ayer, o sea, esto, ¿entendés? Entonces, evidentemente es legítimo esta sensación de riesgo, y entonces estar monitoreando. Y lo de poner límites, cuando nosotras hablamos mucho de esto, ¿no? Y que no es tan sencillo, o sea, si alguien viene y me dice, y la verdad que si yo digo que no, o pido lo que quiero por mi puesto de trabajo, y corro más riesgo de quedarme afuera, ¿no? Que la próxima vez que haya un ascenso, yo no sea la que estén mirando, ¿sí? Tiene sentido. Entonces, bueno, por eso es tan importante estar trabajando desde una perspectiva de género, porque nos da mucha más información que el que nos puede dar este señor que nos escribe un libro y nos dice, bueno, cómo poner límites en tu ámbito de trabajo. Sí, está, pero la Sí, eso, historia ¿no? que Y no es nosotros casual que vivimos esos libros generalmente siempre están escritos por hombres blancos, heterosis, también. ¿no? O sea, es como, Bien, sí. Y esto me apunta para hablar, ¿no? Esto de cómo, y si vos mirás la televisión o mirás las redes, cómo quienes hablan de dinero siguen siendo hombres blancos. O sea, nosotros todas crecimos viendo programas en las de em, eh, eh, normalmente, o sea, como naturalmente era un tema de ellos. No, esto de estar en la mesa y hacer, o el, qué sé yo, el programa de tal para inversiones en proyectos era conducido por hombres, ¿no? El otro que en el que se habían pescado no sé qué cosa, iban a venderlo y a ver el precio que le iban a poner, eran hombres, hombres vendiendo y hombres comprando. El que subasta que veíamos de que habían abierto un no sé qué y encontraban cosas, todos estos programas estadounidenses, de nuevo eran hombres. O sea, nosotras estamos acostumbradas que el dinero está asociado a ser hombre, y sobre todo, bueno, ser hombre blanco, por supuesto. Nosotras todavía no estamos en mesas hablando de eso. Es más probable que nosotras entre nuestras amigas estemos hablando de rutinas de cuidado de piel. O sea, que no está mal, pero no estamos hablando de inversiones, dinero, finanzas, cuánto cobras, cómo generas dinero. O sea, es una pregunta que tenemos que hacer a nuestras amigas y a nuestros amigos hombres. ¿Cómo generas dinero? ¿No? Pues si no, entonces estamos ciegas jugando un juego que tiene reglas que no sabemos. y aparte hasta noto también como hasta cierta incomodidad cuando se sacan esos temas, ¿no? Y sobre todo entre mujeres, ¿no? De, no, bueno, ay, no, pero no sé si te quiero decir cuánto gano, no sé si te quiero decir cómo genero dinero, qué vendí, como que genera una incomodidad, vergüenza, y creo que tiene que ver justamente con esto que estamos conversando, ¿no? Y de que viene desde el momento uno en que llegamos al mundo y que nos dijeron, vos sos mujer y vos tenés que jugar con el bebito y cocinar y demás, y cómo todo eso también se va arrastrando. Total. Me parece súper, se los recomiendo, hay un Instagram que se llama, no me acuerdo si es hermana o amiga, hablemos de dinero o hablemos de plata, una cosa así, después lo voy a poner bien. No lo conozco. Y es justamente, es de mujeres, para mujeres, y para poner sobre la mesa esto, ¿no? Estos temas que nos generan tanta incomodidad por la educación que fuimos recibiendo y que necesitamos empezar a romper, ¿no? Con esas incomodidades Total. y empezar a ponerlo sobre la mesa. Total. Sí, y coincido, y evidentemente como es un tema incómodo y nosotras tenemos la tendencia, los seres humanos, digo, tenemos la tendencia a evitar la incomodidad, ¿no? O sea, preferimos hablar de la muerte, preferimos hablar de sexo antes de hablar de dinero, que son temas tabú, Sí. pero el dinero es el más tabú para nosotros, incluso más que la muerte, y que está muy bien que hablemos de la muerte, pero tenemos que hablar de dinero también, ¿sí? Y si no hablas de muerte, bueno, igual hablo de dinero. O sea, vamos a empezar a hablar de, imagínate que hacemos esto, y lo hablo en algunos episodios de podcast, o sea, tenemos más chances de con nuestras amigas hablar de eso, de sexualidad y de sexo, y saber todo absolutamente de la sexualidad de mi amiga, pero yo no sé cuánto cobra mi amiga, y es mi mejor amiga, y yo no sé cuánto gana, cuáles son sus cuentas, cuánto paga de alquiler, cuál es la división que tiene hecha con su pareja sobre sus finanzas, ¿no? Nos es más incómodo hablar de eso que hablar de otros temas que también son incómodos, ¿sí? Entonces, y esto, como dijiste vos, tiene que ver con nuestra socialización, 100%.
En esto que planteabas, ¿no? De que nosotras corríamos con desventaja, por ejemplo, a la hora de solicitar o negociar un aumento, o tratar de asumir justamente posiciones de mayor liderazgo, ¿no? Y reclamar algún tipo de ascenso y demás. Podríamos ahondar ahí un poquito más, digamos, ¿cómo crees que influye justamente esta socialización de género alrededor de esto? Me encanta este tema. Sí, porque, o sea, negociación es todo lo que yo quiero que la gente aprenda. Mis consultantes, si me están escuchando, saben, es como, ay, vale, no de nuevo. O sea, yo necesito que entrenes el músculo porque aparte, realmente, uno se puede volver una experta en eso. O sea, si no lo hacemos, pues no aprendimos nada más. O sea, nunca nadie nos sentó en la mesa y nos enseñó cómo decir que no, pedir por lo que valemos, pedir por nuestro trabajo, poner un precio a nuestro trabajo, negociar mejor. Y no solo negociar salario, negociar beneficios de nuestro trabajo. Si tenemos una empresa que no nos puede pagar lo que queremos que nos pague, podemos negociar otras cosas. Y no lo hacemos porque, bueno, por todo lo que venimos hablando y por la socialización, pero también por algo, que esto creo que sí me interesa detenerme, que es el tema de las tareas no promocionales que hacemos nosotras en el trabajo. Como hablábamos recién, bueno, nosotras tenemos más probabilidades de encargarnos de las tareas invisibles o no remuneradas en nuestra familia, en nuestra casa, etcétera. En el trabajo pasa lo mismo. O sea, cuando vos ves los números en la investigación, las mujeres tienen creo que el 47% de ofrecerse, después esto si les interesa que me escriban o me decís y te muestro, es el 47% de ofrecerse a ser voluntarias para hacer una tarea que no es promocionable. ¿Qué significa tareas no promocionables? Las tareas que no impactan en tu ascenso, en ganar más dinero, ¿sí? Distinto esas son las tareas promocionales. O sea, hay un libro que yo siempre hablo de unas investigadoras, son investigadoras economistas y docentes de Harvard, que hablan de, claro, yo me dedico, mi tarea promocionable es investigar, escribir mis artículos, ¿sí? Y llevar adelante la investigación, pero mi agenda se basa un porcentaje muy chiquito en eso, y el resto es reunión en reunión, liderar, sí, eso, meetings de el día de la no sé qué, celebración de no sé cuánto, promoción de no sé quién, brindis de tal, bueno, ¿no? O sea, todas estas cosas que se espera que las hagamos nosotras. Entonces, esa es la diferencia y nosotras tenemos que estar atendiendo en nuestro trabajo a esto, ¿no? Porque si yo no estoy haciendo tareas promocionables, obviamente me va a ser más difícil. Digo, porque nosotros podríamos estar hablando acá del speech que una mujer podría dar para ir a pedir, negociar mejor salario o beneficios o comisiones, por ejemplo, mujeres psicólogas que trabajan mucho con el tema de las comisiones para los centros, ¿no? Yo siempre digo, mejoren las comisiones, negocienlas, se puede. O sea, asumimos que eso es lo que es, Lo que hay, sí. lo que hay. O sea, y esto también está estudiado. O sea, las mujeres asumen y tiene sentido, y después otro día lo puedo explicar más, pero nosotros asumimos que el control no está sobre nosotros, no lo tenemos nosotros, lo tiene el resto. Y tiene sentido en nuestra historia cuando a veces no hemos decidido sobre casi nada en nuestra vida, ¿no? Y esto pasa cuando vas a negociar algo o cuando querés algo, pero ni siquiera lo expresás, o sea, no lo pones en voz alta, no te animás a negociarlo porque evidentemente es una situación en la que genera mucho malestar. Sabemos que tenemos más riesgo a que nos digan que no comparado a nuestro par hombre, eso es cierto, pero entonces el foco no es solo volvernos unas expertas, y esto realmente se entrena y uno se vuelve mucho mejor en pedir lo que quiero, en expresar lo que quiero y en ser muy clara en la negociación y en poner límites y todo eso que ya sabemos, sino también estar atendiendo cuántas tareas no promocionales yo estoy haciendo en mi trabajo. Esto no es una categoría que me la inventé yo, sino que son de estas investigadoras que se dedican a hablar de esto todo el tiempo, que son de Estados Unidos, que es revisar, porque nosotros tenemos el 47% más de probabilidades de ofrecernos voluntariamente a hacer una tarea que no va a mover la aguja en nuestro ascenso, en nuestro salario, en nuestro trabajo, y el 44% más de probabilidades que nos pidan a nosotras esa tarea. Y esto es normal. En un mundo laboral en el que cada vez hay menos tiempo para hacer cosas, porque todos estamos sobreexigidos, porque hay que llevar una rentabilidad o a producir de una manera que era quizás distinta a lo que pasaba años anteriores, todos estamos sobreexigidos. Y yo que necesito que alguien lleve a cabo esa tarea, es más probable que se la pida una mujer, porque es más probable que la mujer me diga que sí.
es más probable que Laura me diga que sí a que Martín me diga que sí. Y entonces, si uno está con corto tiempo y tengo que resolver otras 1000 cosas, lo primero que voy a hacer es escribirle a Laura y decirle, Laura, ¿te puedes hacer cargo de esto? Entonces, es un problema de la empresa, evidentemente no es de una, o no solo es de una, después una tiene algunas cosas que puedan hacer, pero bueno, de la cultura organizacional es la que tiene que cambiar eso, evidentemente, y yo hablo siempre mucho con quienes están a cargo de equipos, porque es lo que más me importa, pero después una, si le pasa que le piden hacer tareas que no son promocionales, una tiene cosas para hacer. O sea, si yo no puedo decir que no, porque a nosotros nos pasa, digo, sabemos que hay pacientes que dicen, si yo digo que no, o sea, quizás me quedo patas en la calle, o sea, no puedo, no tengo esa posibilidad. Entonces es decir, bueno, ok, sí lo voy a hacer, pero podría no hacer esta otra tarea no promocionable para poder dedicarme a mi investigación, que es mi tarea promocionable, sin tener que decir esos términos, pero digo, reemplazar esos términos por lo que hago es, ¿podría yo dejar de hacerme cargo de ser yo la que hace los primeros días de, ¿cómo se dice? Cuando alguien entra a tu empresa y vos sos El la que le onboarding. presenta esto, y le presenta al equipo, y le presenta las tareas, y etcétera. Esto suele estar también más a cargo de, estamos todos en el mismo cargo, pero la que lo va a hacer probablemente va a ser la mujer, la que va a tomar apuntes en la reunión va a ser una mujer, la que va a mantener organizado el espacio laboral es una mujer, la que va a organizar el festejo de cumpleaños, la celebración de fin de año, el regalo de no sé qué, el bautismo o el regalo para el bautismo de no sé quién, va a ser una mujer. Si uno sos vos la que lo está haciendo y es tu compañera, hay que hacer algo con eso. Pero esto de, nosotros tenemos más probabilidades, o sea, de hacernos cargo de esas tareas. Y estar muy atenta, porque tenemos que estar tomando decisiones mucho más estratégicas. Nosotros tenemos que tener una visión estratégica de lo que hacemos. Si nosotros no podemos estar interviniendo en nuestro salario porque desde arriba nos dijeron, mira, esto no pasa, o no va a haber un ascenso, o sea, te vas a quedar donde estás, que esto sería, bueno, ir cultivando poder o ir escala, digamos, en mi trabajo, yo tengo que ser más consciente de qué tareas voy a hacer. Pues si yo vendo, una empresa que está dedicada a la venta, es mucho más importante, o si yo investigo, cuando mi rol es el de ser investigadora, y mis becas están, o los proyectos que yo recibo están realmente linkeados con eso, pero no con hacerle una iniciación al que empezó, organizarle la fiesta de fin de año, bueno, todas estas cosas que dijimos, entonces tengo que empezar a aprender más. Y es difícil, pero eso, o sea, si se me pide más, primero no soy yo la que se ofrezca voluntariamente, esto por favor déjenlo de hacer. O sea, vuelvan a tener Bueno, ¿cómo podemos negociar? Punto número 1, no ofrecerse. no ofrecerse, si nadie te está pidiendo, no lo hagas. O sea, llámate al orden, hace silencio, quédate en silencio como hace Martín. O sea, vos estás al lado de tu compañero, quédate en silencio, espera que te lo pidan. Y cuando te lo pidan, si es que te lo piden, que se ten suerte y zafas, si te lo piden hacer esto, bueno, ok, yo sí me hago cargo, por poner que no puedes decir que no, sí me hago cargo, pero ¿qué tal si revemos de yo no hacer la iniciación de la semana que viene de tal que va a entrar? Así me puedo enfocar en el presupuesto que tenemos que mandar a este nuevo cliente. ¿Se entiende? O sea, la búsqueda de hacer cosas que así no estén específicamente relacionadas con dinero siempre se va a ser mucho más estratégicas y esto se aprende. Y en esto que vos hablabas, ¿no? Bueno, de el negociar, por ejemplo, un aumento de salario o un ascenso y demás, ¿qué cosas podemos tener presentes a la hora de tener esas conversaciones, ¿no? Siendo mujeres, ¿cómo podemos negociar? Porque si algo que también justamente nos han enseñado, en esto que, por ejemplo, vos hablabas de la puesta de límites, a nosotras siempre se nos han enseñado a no incomodar, a ser Totalmente. educadas, a poner un límite polite, ¿no? Y siempre con que el otro no se incomode y con, o sea, obviamente el respeto en líneas generales siempre, ¿no? Pero digo, siempre está muy apuntado hacia la mujer, ¿no? El no incomodar, el no ser nosotras las que incomodamos al resto. Y que creo que muchas veces eso también afecta en, che, me estoy dando cuenta que tengo que ganar más por el trabajo que estoy haciendo, pero no, ¿cómo voy a incomodar, ¿no? Con esta conversación, cómo voy a quedar esta conversación y si me dicen que no. Entonces, ¿cómo podemos también negociar dentro de esos espacios? Me encanta. Como decía recién, o sea, la parte de negociar la hacemos siempre, o sea, hay mujeres que te dicen, no, yo no negocio nada, no, no, sí, o sea, si tenés una pareja, negocias. Si tenés hijos, pues ni te digo, experta en negociar. Te vas a bañar ahora porque si no, entonces, o sea, estamos todo el tiempo negociando. Es cierto que nosotros, de nuevo, tenemos que
volvernos mucho más estratégicas y mejorar nuestro músculo de negociación, y esto de nuevo es, no haciendo a veces los speech que nos dicen, los de esta frase que leo a veces en Instagram y que algunas he hablado de decir que no ya es una oración entera. No, o sea, si sos mujer, decir que no, punto, te puede, realmente puedes tener una contraofensiva muy superior. O sea, nosotros tenemos que dar, creo que entrenar esa habilidad de una manera muy distinta a, bueno, sí, decir que no hay nada más como si fuese así de sencillo. Entonces, para mí primero es empezar a atender cuando nosotros negociamos, fuera quizás de casa, digo, fuera del trabajo. Ella, su casa es el trabajo, imagínate. Así está mi burnout. Fuera de casa estar atendiendo, ¿no? Como esto de cómo yo negocio con mi pareja, qué serie vamos a ver a la noche, ¿no? O sea, cosas que nosotras hacemos permanentemente. Y volver y empezar a entrenar ese músculo de una manera mucho más consciente, ¿no? ¿Qué quiero conseguir con esto y qué quiero sacar de esta conversación, ¿no? O sea, yo quiero comunicar que yo quiero el domingo hacer tal cosa, ¿de qué manera yo negocio mejor? Y esto hacerlo en espacios en los que no hay tanto costo como puede haber en el trabajo. Por eso empiezo por esto, ¿no? O sea, porque yo entiendo que hay mujeres que se paralizan mucho ante la negociación, porque, claro, su primer escenario que se les viene, porque nuestra mente funciona así, nos va a contar el catastrófico, es te quedas sin laburo, o sea, Sí. te quedas sin trabajo, perdón, la Argentina. Entonces, primero empezar a hacerlo por fuera, para volverse más segura de este músculo, ¿no? Y entrenarlo mejor. Y después, si yo quiero negociar en el trabajo, hay muchas maneras de hacerlo. Lo primero es informarme, o sea, prepararme para eso. O sea, prepararme en saber, y para esto es tan importante hablar de dinero con otras personas, sobre todo con personas que están en el rubro. O sea, si yo tengo colegas que trabajan en el mismo rubro, saber cuánto cobran, sobre en qué rol están y con qué tareas tienen, ¿no? Porque eso me da mucha información para yo poder luego ir a negociar. Y después hay canales de información en internet que te comunican, digamos, el precio de tu hora o tu salario anual en función de tu formación, tu rol, tus tareas, tus responsabilidades, tu trabajo, ¿no? Entonces, esta información es importante. Yo tengo que saber cuánto yo debería estar cobrando. O sea, porque, o sea, si yo solo sé cuánto cobro yo en toda la empresa, ¿cómo voy a estar dispuesta a negociar? Si ni siquiera, o sea, estoy en ciegos, o sea, no puedo hacerlo. Entonces, lo primero es eso, por eso nos va a dar mucha más información y nos va acercando, digamos, a la posibilidad de pensarlo, ¿no? Entonces, esto es lo de preparar. Luego, yo siempre digo, negociar esto no es una charla que yo hago en el café con mi jefe o mi jefa, no es algo que yo hago entre pasillos, sí es una charla que yo pauto, que pido una reunión formal para hacerlo. Hay momentos en el año que pueden ser mejores, si va a ser en el cierre, justo antes de empezar el otro año, el cierre del año en la evaluación, entonces yo digo como, bueno, teniendo en cuenta que he alcanzado lo que se me había propuesto, digamos, me gustaría que volvamos a tener una reunión para rever el valor que yo tengo para la empresa, ¿sí? Y después, o si no es eso, después de la entrega de un proyecto, ¿sí? Que se me haya pedido, o después de haber alcanzado algo que se me pedía, ¿no? Entonces, hay momentos mejores en los que yo puedo, después de eso, preguntarle a la empresa qué valor tengo yo para la empresa, ¿no? Para poder empezar a negociar. Y después de eso, si yo voy a ir a negociar salario, saber cuánto voy a pedir, siempre pedir más de lo que quiero conseguir, esto por favor, en la vida, pidan más. Pidan más en Justamente tenemos que general, negociar. porque va a ser menos, pero no puede ser menos de lo que es menos, o sea, y esto en todo en general, o sea, y esto yo siempre digo, aplica trabajos en los que se sientan que no das para ese trabajo, aplica trabajos que te queden grandes, pedirle a tu pareja cosas que serían más de lo que querés, o sea, en las tareas domésticas, distribución de tareas, nosotros siempre salimos perdiendo, o sea, pedí más, porque después te van a negociar para abajo, o sea, eso funciona así en la vida. Vas a comprarte un auto, un coche, haces lo mismo, el alquiler hace lo mismo. O sea, esto yo decía, de empezar a negociar, de encontrar una oportunidad de negociar y practicar. Total, ¿qué perdés? O sea, nosotros, evidentemente, estamos tan entrenadas para, a costa de cualquier cosa, no recibir un no. Así se nos lleve puesta la salud mental, nuestro dinero, nuestra vida entera, no queremos recibir un no. Y yo, de hecho, le mandaba a pacientes a que vayan a buscar activamente el no. Que hagan cosas que la gente le vaya a decir que no. Y que vean que sobreviven. O sea, que está bien, que sentís mucha vergüenza, que sentís mucho malestar, que sentís mucho miedo, y se pasa, como se pasa todo, ¿no?
Pero claro, si yo nunca en la vida he querido que me rechacen, y evidentemente estoy en una desventaja para después ir a negociar con mi jefe, porque probablemente hay chances que te digan que no. Te digan, no, este año no va a poder ser, va a ser el que viene. Igual yo siempre digo que el éxito es hacerlo, no el resultado que tenés. O sea, el éxito es vos pedir esa reunión y pedir y negociar. Si te dijeron que no, lo que vos pediste, vos ya sos mucho mejor que lo que eras antes de entrar en esa reunión, porque estás entrenando el músculo. A vos lo que te importa es hacerlo, no que te digan que sí. Mucho menos que te digan que sea la primera, no sirve. O sea, o sí, bárbaro, porque sería la mejor noticia del mundo, pero vos lo que estás entrenando es a tu beneficio de jugar a tu favor, y por eso necesitas entrenarte. Entonces, una puede empezar en lugares donde tiene menos costo y después empezar por más. Y cuando vas a pedir un salario, vas a pedir una reunión y te vas a sentar a negociar tu salario, yo siempre digo que vayan con alternativas. O sea, que no vayas solo con tu salario. Porque si al salario te dicen que no, vos no te vas a ir de la reunión. O sea, vas a irte en cero de la reunión. Y con el costo que tuvo pedir esa reunión y prepararte para esa reunión emocional y todo, te tenés que ir con algo. Si te dicen que no a hacerte un aumento de salario, te tenés que ir con otra cosa. ¿Qué sería el plan B que vos quisieras conseguir si no es eso? Trabajar remoto 3 días a la semana, que te den las vacaciones en vez de en enero cuando te las suelen dar, que sea en otro, cambiarte de oficina, ¿sí? Mejorar tus comisiones, trabajar en los viernes 4 horas en vez de 6, o sea, irse con otros beneficios que son quizás más factibles de conseguir y que a una le daría, de nuevo, ya que se va a exponer a la negociación y que uno se quiere volver mejor, es irse con algo a su favor, que quizás no es salario, pero es otra cosa. Que me cambien el título. O sea, a la empresa no le cuesta nada, no te puede decir que no. Y te pueden mejorar el título de tu cargo. Categoría, sí. Claro. Entonces, hay un montón de otras cosas que se le puede pedir en una reunión de negociación. Y después si te dicen que no, y que esto me parece importante, es, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir eso, para que me digan que sí la próxima vez? Y te van a decir una serie de cosas, ¿sí? Y apuntarlas, escribirlas y enviar un correo a la persona que estuvo en la reunión con vos, cosa de que quede sentado en algún lado. O sea, todo. Si hay algo con lo que hincho es, por favor, lo verbal, Documenten. un correo. Documenten todo, se los pido por favor. Sí, sí, 100%, toda reunión. Yo he visto mujeres que están a cargo de documentar una reunión que nada les compete y luego no documentan las reuniones que sí pueden a su favor. Entonces, documentenlas también. O sea, hagan ese trabajo, envíen el correo, reciban el ok, porque después en 6 meses vos vas a estar diciendo, ¿te acordás? Este correo, estoy haciendo un seguimiento de este correo. Vos me habías pedido que yo me haga cargo de tales proyectos y luego de eso volvíamos a rever el tema del salario. Lo tenés en escrito y es más probable que lo puedas hacer. Totalmente. Sí. Podría estar horas hablando. Todo el speech de negociación, bueno, pero es que es un tema que evidentemente me fascina toda esta temática y me encanta escucharte también. Pero como para ir cerrando, me gustaría, ¿qué podés decir, ¿no? Para justamente lo que hablamos de, bueno, de empezar a poner sobre la mesa estos temas, ¿qué recomendaciones podés hacer para quienes nos están escuchando del otro lado puedan decir, bueno, puedo empezar a poner en práctica esto desde ahora? Me encantó. Lo primero de todo, siempre voy a decir, sean muy estratégicas lo que consumen en general, ¿no? O sea, de nuevo, si nosotras venimos en un entorno, y a todas nos ha pasado, a mí me pasa, o sea, mi historia de vida es no estar en mesas donde se está hablando de dinero. Yo igual desde chiquita siempre fui muy pesada con esto y hacía las preguntas incómodas a todo el mundo y siempre me castigaban por eso, pero siempre sí algo que Vamos, mirá de quién te burlaste. Totalmente, o sea, esto de yo de preguntarle a una colega cuánto cobra por su honoraria, como, ay, pero qué pregunta incómoda, sí, bueno, pero, o sea, hablar de dinero, esto es lo primero, o sea, quizás va a ser una situación incómoda y quizás no con todo el mundo la vas a poder hacer, y eso tiene todo el sentido del mundo, y hay personas que no quieren, y vos no vas a perder una amiga porque no quiera, pero sí, con quienes puedas hacerlo, hacelo. Eso por un lado. Lo otro es monitorear mucho cómo nos relacionamos nosotros con el dinero y cómo hablamos de él. Porque esto pasa mucho en mujeres que hablan de, ay, yo soy muy mala con el dinero. A mí esto me pasa mucho, yo lo escucho mucho, ¿no? Como si, bueno, está. O sea, nadie nace sabiendo de esto y quienes lo hacen es porque nacieron en un entorno en el que esto se los reforzó. Entonces lo que nosotros queremos es
que aprendas de dinero. Esto se aprende. O sea, en vez de decir, soy mala con el dinero, estoy aprendiendo, estoy volviendo mejor, ¿no? Y estar atendiendo mucho a qué cuentas sigo, esto que dijiste vos, esta cuenta que recomendaste, un montón de cuentas, leer libros, digo, le- seguir todas las cuentas que quieras, yo me voy a decir quién para decirte que no, pero evaluarlas de una manera mucho más estratégica. Si yo voy a seguir cuentas en las que es más probable que me estén hablando de un mensaje que me genera mucho malestar con mi cuerpo, y eso hace que se me dispare probablemente la necesidad de gastar, y que está bien, esto no lo hablamos, pero tiene sentido que nosotros quememos mucho dinero en cumplir con estándares de belleza. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque eso nos puede dejar fuera de trabajos, o sea, nos juzgan porque nos queremos hacer las uñas y las pestañas, pero después si no te las haces o si no andas con tacones en una entrevista de trabajo, como me pasa, es más probable que te digan y no, ¿me entendés? Entonces, por un lado, estar pendientes de qué estamos consumiendo, esto de la información que consumimos, ¿sí? Hablar con otras personas de dinero, permitirnos hacer esto, es más, de nuevo yo decía, a mí me pasa yo soy mujer y soy psicóloga, mi pareja es hombre y es ingeniero, y es más, él es ingeniero, no es economista, no es financiero, no tiene nada con respecto. Y a mí me pasa que es más probable que le pregunten a él sobre temas de dinero que me pregunten a mí, y yo considero que yo soy una obsesionada con el tema. O sea, a mí me preguntas de inversiones y te hablo de finanzas y te hablo presupuesto, fondo de emergencia, o sea, es un tema que a mí me apasiona. Pero claro, soy mujer y soy psicóloga. O sea, si hay algo que a mí no me van a preguntar, a mí me van a contar los problemas y los traumas históricos de su vida. A mí no me van a preguntar de dinero. O sea, a vos te pasará lo mismo, a nuestras colegas les pasará lo mismo. Estar pendiente de eso, ¿no? De generar entornos en los que se hable de esto. Si no se habla de esto, hablar yo de esto, aprender de esto, seguir cuentas de esto y ponerme realmente un horario en mi agenda en el que yo tengo que sentarme con mis números, sentarme a pensar qué puedo negociar, ¿sí? ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar mi vida? Porque como siempre, o sea, si no tenemos dinero en manos de mujeres, o sea, otro de los números que son más escandalosos para mí es que el 52% de la población del mundo es mujer y el 99%, esto del Banco Mundial, el 99% está en manos de hombres. El 99% de riqueza está en manos de hombres. A mí me sorprende igual que sea tanta la brecha, pero a nadie le sorprende que sí esté en manos. Entonces yo digo, ¿cómo no nos va a importar estar hablando de eso entre nosotras? O sea, hablemos de todo lo que queramos, pero integremos también el tema del dinero y la riqueza. ¿Cómo tal genera dinero? ¿Cómo hago para negociar? ¿Cómo negociaste vos tu salario? ¿Qué fue lo que pediste en la primera entrevista? ¿No? Bueno, disponernos un poco más a hacer esto, de una manera más eh, forzada, premeditada. No Exacto. esperar que nos den ganas, porque la verdad que no te van a dar ganas, como dijiste vos, Cote, o sea, esto es incómodo, o sea, que nunca vamos a tener, nos vamos a levantar un día y vamos a decir, ay, no, sí, divino. Qué ganas de Tengo hablar de esto. unas ganas de negociar mi salario. Tengo unas ganas de pedirle a mi centro que en vez de cobrarme 30% de comisión, me cobre 10%. Qué ganas totales. No va a suceder, pero si yo lo hago premeditado, es más probable que mejore mucho mis condiciones de vida. Y que además también, justamente, ¿no? Digo, para que la incomodidad también vaya disminuyendo, tenemos que también ir exponiéndonos a eso. Si no, es como 100%. el elefante en el medio de la habitación, ¿no? Y bueno, está ahí, pero miro para otro lado. Entonces, me parece que también es parte de el entrenamiento, esa exposición. Y me gusta esto, ¿no? De plantear también como de, bueno, ir de menos a más. No, también se siente como muy, capaz como salto al vacío. Nunca hablé de este tema, bueno, voy a ir sin haber hecho absolutamente nada, hablar con mi jefa, a decirle, quiero un aumento. Y no, eso se va a sentir como demasiado abrumador. También me parece que está bueno como esto de ir practicándolo, ¿no? Bueno, primero hablarlo con tu círculo cercano, con amistades, cómo lo hicieron, leer, preguntarle a colegas y demás, para ir preparándonos para ese momento. Y algo que a mí también siempre lo insisto mucho es, a veces para ese tipo de conversaciones, también está bueno escribir lo que quiero decir. No porque voy a entrar a la reunión con el guión y voy a estar leyéndolo, pero nos da orden. Porque a veces también esto, ¿no? De ir en cero, es muy fácil, primero, que la otra persona nos quiera desviar de la conversación y nos lleve para un lado que nosotras no queremos ir.
Y también para no empezar a agarrar, ¿viste? Porque te empezás a poner nerviosa, la mente se te empieza a poner en blanco y empezás a irte vos para cualquier otro lugar. Entonces también me parece que está muy bueno esto de tomarnos un ratito de, bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Eso que decías, el plan B, ok, si no es esto, ¿qué otra cosa podría llegar a negociar? Porque también a eso a una le hace sentir más armada. No te voy a decir que no vas a sentir incomodidad, pero te vas a sentir mucho más armada a la hora de sentarte y conversar, porque ya sabes lo que querés decir. 100%, sí. Coincido, o sea, lo de tenerlo escrito un guión 100% y a su vez anticiparse a qué cosas pueden venir o qué cosas me pueden decir. Por eso sirve mucho hablar con otra gente que haya pasado por lo mismo o que a su vez sean los encargados, digamos, a veces de negociar salarios con sus empleados. Entonces eso nos ayuda mucho y tener escrito, cosa de yo irme con las 3 frases que sí o sí necesito decir. Y una de esas tiene que ser, bueno, si esto no, entonces ¿qué sí? ¿No? O sea, o qué tengo que hacer para que la próxima vez que yo lo pida me digan que sí, ¿no? Estas frases que creo que, o sea, de esto hablo, si les interesa, en uno de los episodios de mi podcast, que creo que se llama Negociar o algo así, en eso está, tipo, tengo un guión escrito de los que tendrían que decir y cómo documentar por esto mismo que vos decís, porque evidentemente va a ser un contexto que genera tanta emoción, que puede ser vergüenza, que puede ser ansiedad, es más probable que no seamos tan efectivas como cuando estábamos con la cabeza fría escribiendo lo que queríamos decir. Entonces ensayarlo y tener un mapa que, como dijiste, no lo podemos leer, pero sí nos ayuda a encaminarlo hacia donde queremos ir. Me encantó. Total. Qué lindo, me encantó todo lo que estuvimos conversando, súper interesante. Y creo que, como te decía, es un tema que podemos estar horas hablando, pero creo que pudimos resumirlo en el foco y en lo más importante para transmitir. Así que nada, gracias de vuelta por tu tiempo y bueno, por toda la información súper valiosa que brindaste. No tengo dudas de que va a ser un gran episodio y de mucho valor para quienes lo escuchan, así que gracias. Gracias, Coti, me encantó este rato con vos. Gracias. Un placer. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.